La infanta Cristina ha sido absuelta de delito fiscal por el caso Nos. Solo va a tener que pagar una cuantía de 265.000 euros conjunta con su marido por responsabilidad a título lucrativo, mucho menos de los casi 600.000 euros que pedía solo para ella la Fiscalía y de los 8 años que solicitaba Manos Limpias. Desde la Casa Real hablan de absoluto respeto a la decisión judicial y aunque su abogado se mostraba muy satisfecho, la infanta no está del todo contenta. La ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto, porque creyó y cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo. El disgusto de la infanta responde a la condena a su marido. Iñaki Urdangarín ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, fraude a la administración pública, tráfico de influencias y 2 delitos contra la hacienda pública. El cuñado del rey va a tener que pagar además una multa de 512.553 euros. Sus abogados no saben de momento si va a recurrir la sentencia y está por ver si el fiscal Orrac pide su ingreso inmediato en prisión. Entre los políticos hoy las reacciones no se han hecho esperar. España es un Estado de Derecho, que todo el mundo está sometido al imperio de la ley, que nadie está por encima ni al margen. Que me alegro es de que los procesos judiciales toquen a su fin. Creo sinceramente que este también ha sido un juicio ejemplar. Políticamente nos parece insuficiente. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es limpiar la herida de la corrupción. El gran condenado es Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, con 8 años y 6 meses de prisión y una multa de más de 1,7 millones por prevaricación, blanqueo y malversación, entre otros delitos. 3 años y 8 meses es la condena para Jaume Matas en una sentencia que absuelve a la mujer de Torres, al ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y a la exconsejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Cohen. Hola, buenas tardes. La infanta Cristina no va a ir a la cárcel. El tribunal la ha absuelto del delito fiscal por el caso Nos. Sí que le impone el pago de 265.000 euros por responsabilidad a título lucrativo. Su abogado ha asegurado que la infanta está disgustada por la condena de su marido. Audiencia de Palma, David Junquera, buenas tardes. El proceso judicial contra la infanta termina aquí. Buenas tardes. Sí, con toda probabilidad aquí acaba el periplo, la singladura judicial de la infanta doña Cristina. Hay que tener en cuenta que la única acusación que pedía para ella penas de cárcel, 8 años, por colaborar presuntamente en 2 delitos fiscales de su marido, era Manos Limpias, y que el propio secretario general, el que todavía es secretario general de la formación de Manos Limpias, Miguel Bernat, ya anunció que no iba a recurrir en ningún caso esta sentencia. Así se acaba el periplo judicial, como decíamos, de la infanta doña Cristina. Y otra curiosidad de esa sentencia, precisamente el tribunal condena a Manos Limpias a pagar la mitad de las costas que le ha supuesto el proceso a la hija del rey emérito. Satisfecha a medias por la condena a su marido, así ha recibido la infanta la histórica sentencia del caso Nos, según su abogado. Tiene la satisfacción de que se haya reconocido su inocencia, pero tiene un marido al que, lógicamente, la sentencia no le ha sido para el menos tan favorable. El tribunal absuelve a doña Cristina de los 2 delitos fiscales por los que se le sentó en el banquillo. Si se creía en la justicia cuando se hacía sentar en el banquillo a la infanta, creo que los ciudadanos podrán creer en la justicia cuando la absuelve. Una idea que defendió el fiscal Orrac desde el principio. Lo que era y es una sospecha infundada, alimentada y desquiciada. No hace caso a los 8 años que pidió para ella Manos Limpias por 2 delitos fiscales. Su visa, señora, de la cual usted tenía las claves, ¿la utilizaba usted? Y solo le impone un pago conjunto de 265.000 euros como responsable civil junto a su marido. Teníamos divididas las funciones y era mi marido el que se encargaba de los gastos familiares. Una cantidad que saldrá de los más de 500.000 euros que ya había consignado la hermana del rey. Espero no verles tan multitudinariamente nunca jamás. En lo relativo al caso Nos es casi seguro, porque el cabecilla de Manos Limpias, la única acusación que pedía cárcel, ya anunció su disolución y que no recurrirían la sentencia fuese la que fuese. Bueno, su marido, el exduque de Palma, sí ha sido condenado a prisión, 6 años y 3 meses de cárcel, muy lejos de los 19 que pedía la Fiscalía. Esa sentencia la puede recurrir ante el Tribunal Supremo. La gran pregunta ahora, David, es si la Fiscalía pedirá o no su ingreso inmediato en prisión.
Algo que no aclara todavía el fiscal anticorrupción Pedro Rack. Hay que tener en cuenta que sí que ha declarado ante los periodistas que habrá que poner todas las medidas posibles para evitar que los dos principales condenados, Urdangarín y Torres, se sustraigan a la acción de la justicia, pero no ha querido entrar más en materia hasta poder sumergirse en los 700 folios de esta sentencia. Lo que sí se ha mostrado Rack es bastante contrariado. Hay que tener en cuenta que él pedía 19 años de prisión para Urdangarín y ha sido condenado a menos de un tercio. El marido de la infanta condenado. La sentencia del caso Nos impone 6 años y 3 meses de cárcel para Iñaki Urdangarín, apenas un tercio de lo que pedía para él la Fiscalía. Los delitos tienen penas inferiores a 3 años. El tema de Baleares ha quedado circunscrito, parece ser solo el año 2005. Por tanto, las cosas yo creo que son de otra índole. Ahora está por ver si con la condena en la mano el fiscal Rack pedirá o no que el exduque de Palma ingrese inmediatamente en prisión. Estamos valorando la posibilidad de pedir la prisión preventiva, sí, así es. ¿Cree entonces que habría riesgo de fuga por parte del señor Urdangarín? La gravedad de las penas ya implica un cierto riesgo, con lo cual creo que se deben adoptar, o al menos intentar que se adopten las medidas necesarias para minimizar este riesgo. Su defensa, claro, no ve motivos para ello. No veo por qué, pero cada institución tiene derecho a hacer o pedir lo que la ley le permita. De la totalidad de delitos de los que estaba acusado, al final Urdangarín es condenado por tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, falsedad y delito contra la hacienda pública. Y de todos ellos, la Audiencia Provincial de Palma impone el grado menor de la pena, siempre inferior a los 2 años en cada caso. De ahí la diferencia entre la condena y la petición de la Fiscalía. Lógicamente, la sentencia no le ha sido para el tener tan favorable, no me corresponde a mí valorarla, sino a su propio abogado, pero que ella sigue creyendo en la inocencia de su esposo. Las últimas imágenes del ya condenado exduque de Palma son estas: haciendo deporte en Ginebra y preocupado por la educación de sus hijos. Bueno, coincidencia o no, justo en el momento en el que se conocía la sentencia del caso Nos, los Reyes inauguraban una exposición en el Museo Thyssen. Han llegado relajados, sonrientes y sin querer valorar lo que estaba pasando en ese momento en Palma. La única reacción oficial, Paula del Fraile, buenas tardes, respeto a las decisiones judiciales. Buenas tardes. El anuncio de la sentencia ha pillado a los Reyes en ese acto del que hablabais, esa exposición, un acto que tenían previsto en su agenda desde la semana pasada. No ha habido allí ningún tipo de reacción por parte de los Reyes y desde Casa Real nos dicen que no va a haber ningún comunicado. Sí se remiten a la reacción de cuando fue imputada la infanta hace unos años, ese respeto absoluto a las decisiones judiciales. Para esta tarde no hay ningún acto previsto en la agenda oficial de los Reyes. Mientras conocíamos la sentencia que afecta a su hermana y a su cuñado, el rey miraba cuadros. Junto a la reina ha inaugurado esta exposición en el Thyssen. No ha modificado su agenda y Nos se ha colado en su visita. ¿Preocupados por la sentencia, no? Los Reyes miran hacia los periodistas que preguntan, pero enseguida siguen posando. Hablan entre ellos aparentemente tranquilos, mientras de lejos siguen preguntándoles. ¿Están ustedes preocupados por la sentencia? Ni una palabra sobre el asunto a la entrada ni a la salida. ¿Qué les parece la sentencia del caso Nos? Junto a ellos estaba Carmen Cervera, que sí se ha acercado a la prensa. Sería muy triste para ellos. Después los Reyes se han ido a Zarzuela para comer con el presidente de Hungría. A la infanta Elena la veíamos entrar a su casa en coche con gafas y sombrero. Quería evitar que la viéramos y para eso, dentro del parking, se aseguraba de que la puerta estuviera cerrada. Sí, está cerrando. Tampoco hubo respuesta del rey emérito anoche. Horas antes de conocer el futuro judicial de su hija, se iba de cena a este famoso restaurante del que salía serio e ignorando a los periodistas. ¿Cómo afronta esta resolución judicial? Casa Real esta vez ni siquiera ha sacado un comunicado. Se han limitado a mostrar respeto a las decisiones judiciales. Este fue el último acto oficial en el que participaron Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón. La fiesta nacional de 2011. Solo 2 meses después, la Casa Real apartó a Urdangarín de su agenda y el rey Juan Carlos fijó posiciones. Cualquier actuación censurable
deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. El escándalo acababa de estallar, pero Zarzuela ya había movido ficha. En 2009, por consejo de este abogado amigo del rey, José Manuel Romero, los duques de Palma se instalaron en Washington. Allí Urdangarín no perdió sus hábitos deportivos, pero sí cambió sus negocios en NOS por un puesto en Telefónica, como quería la Casa Real. De Washington, vuelta a Barcelona, y de Barcelona a Ginebra, en Suiza. ¿Qué tal, doña Cristina? ¿Cómo está? El cortafuegos era Urdangarín. La infanta aún no había sido imputada, así que había cierta calma en Zarzuela y en el gobierno. Yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien. A muchos les parecía difícil que a la infanta le fuera a ir bien. Acabó imputada primero y sentada en el banquillo después. No eran temas que me interesase hablar con él. Con la Casa Real ya tocada de lleno por el escándalo, los duques de Palma perdieron calles en su nombre. El rey hasta les retiró el ducado. Pero con todo, hoy el pronóstico de Rajoy, las cosas le irán bien, se ha cumplido. Bueno, y ya hay reacción del Gobierno, se ha producido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. El Gobierno dice que los españoles saben que la justicia funciona. Yo creo que los españoles entendemos que en España se cumple el imperio de la ley, de que todos estamos sometidos a la ley, de que nadie está ni por encima ni al margen de la ley y que las sentencias judiciales se respetan y se acatan. Y creo que, en este sentido, esta sentencia muestra que en España el Estado de Derecho funciona. Y yo creo que la Corona ha sido ejemplar en toda esta cuestión. Bueno, todos los partidos han reaccionado a esa sentencia. El Partido Popular cree que las penas son severas y cree que no pueden escandalizarse nadie. Podemos cree que había pruebas para haber condenado a la infanta Cristina. Y no se pierdan cómo ha relacionado esa sentencia Gabriel Rufián con la independencia de Cataluña. Disparidad en la intensidad a la hora de valorar la sentencia del caso NOS. Pues, ¿alguna pregunta más? El PP, que tiene entre los condenados al exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas, pide respeto para las decisiones judiciales y considera que las sentencias son suficientes. Yo no creo que cause ningún escándalo. Me parece que la pena es lo suficientemente severa como para que nadie esté preocupado, ¿no? Valoración totalmente contraria a la que realizan en Podemos. Para la formación morada, no todos somos iguales ante la ley. Nos sorprende profundamente que con esos hechos en el 99,99% de la situación en otros procesos judiciales en el que la condenada o la supuesta acusada hubiera sido una persona ajena a la Casa Real, hubiera sido una condena. Para Esquerra, esta sentencia también sirve para reivindicar sus objetivos. Nos sobran los motivos. República Catalana. Ciudadanos, satisfecho con la sentencia, cree que lo que se está condenando es una época donde no había control del dinero público. Hemos vivido años donde la corrupción ha acampado a sus anchas y yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es limpiar la herida de la corrupción. Mucho más tenues han sido en el PSOE. Porque creo, sinceramente, que este también ha sido un juicio ejemplar. Y eso que fue un excompañero suyo, el exdiputado balear Antoni Dieguez, el primero en denunciar las irregularidades entre el Instituto NOS y el gobierno de Matas. Nos lo expliqué, me dijo, recuerdo, palabras textuales fueron: adelante, chaval, esto no se puede consentir. Nunca nos hubiéramos imaginado, no una condena, sino un procedimiento. 11 años después, la condición de la infanta sigue siendo objeto de polémica. Bueno, el tribunal ha condenado a una pena más alta que a Urdangarín a su socio, a Diego Torres, 8 años y 6 meses de cárcel y una multa de más de 1.700.000 euros. El juez Castro, que instruyó este caso, confesaba hoy que no entendía esa decisión. Volvemos a Palma. Alba González, buenas tardes. La mujer de Torres también ha sido absuelta. Tras la decisión de las magistradas, Diego Torres asume la máxima condena del caso NOS, 8 años y medio de prisión, 1.700.000 euros de multa, una diferencia respecto tanto a la multa como la condena de Iñaki Urdangarín, ya que al exduque de Palma se le absuelve del delito de blanqueo de capitales que sí se le adjudica a Diego Torres. Su mujer, Ana María Tejero, ha quedado absuelta por el tribunal. Otra de las penas más altas de los 7 condenados en el caso NOS es la de Jaume Matas, expresidente del Gobierno Balear, condenado a 3 años y 8 meses de prisión por prevaricación y fraude. Se ha convertido en el principal condenado del caso NOS. La Fiscalía pedía para Diego Torres 16 años y medio de prisión, que finalmente ha quedado en una condena de 8 años y 6 meses y una multa de más de 1,7 millones de euros. Una primera sentencia que merece una lectura pausada según su abogado. Yo no veo la discriminación. Puede que se hayan producido, y digo puede, errores
que se tienen que someter a consideración en su caso del Tribunal Supremo. Los delitos: prevaricación continuada, falsedad, malversación, fraude, tráfico de influencias, delito fiscal y además un delito de blanqueo, el único que le falta a su socio Iñaki Urdangarín. Jamás he podido pensar que algo de esto no estuviera bien. Tras conocerse la sentencia, el juez Castro, instructor del caso, reconocía al diario Infolibre no comprender por qué Torres ha recibido una condena mayor que la de su socio. Su abogado ya ha dicho que no hay motivo para que su cliente ingrese en prisión de manera inmediata. Naturalmente que yo me voy a oponer a ello y no creo, aunque desde luego no lo sé, que se vaya a producir la adopción de una medida cautelar de ese tipo. La mujer de Torres ha salido más airada. Pedían para ella 2 años de prisión, pero Ana María Teijeiro ha quedado absuelta de todos los delitos penales, aunque tendrá que pagar 344.000 euros conjuntamente con su marido por su responsabilidad civil a título lucrativo. Según su abogado, es algo que se tendría que haber depurado ya en la fase de instrucción. Con el calvario ha dicho que eso le ha supuesto a Teijeiro. Otro de los condenados, Jaume Matas, también irá a la cárcel. Plegado a la voluntad de Iñaki Urdangarín, el expresidente del Gobierno Balear adjudicó contratos a dedo al Instituto NOS. Así lo recoge el auto por el que se le condena a 3 años y 8 meses de cárcel por, entre otros, un delito de prevaricación continuada, fraude y tráfico de influencias. El Duque de Palma en el concurso, ¿no? Es el Duque de Palma. ¿Pero qué respuesta es? Porque es el Duque de Palma. El Duque de Palma. Tranquilo, así veíamos hace unas horas al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, acusado de utilizar a la Fundación Turismo de Valencia para favorecer contratos con el Instituto NOS. Estaba acusado de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. La acusación pedía 11 años de cárcel para él, aunque finalmente ha sido absuelto. En términos generales satisfecho, salvo respecto a la rama valenciana, que han sido absueltos. Más de 5 años pedía también la Fiscalía para Mercedes Cohen, la exconsejera de la candidatura olímpica Madrid 2016, a la que vemos en este acto de presentación de la marca con el exduque, también ha quedado absuelta. Que no he querido hacerme ilusiones nunca, y lo que sí que te digo es que lo he llevado muy bien porque tenía un montón de gente detrás animándome y confiando en mí. Pero quien sí ha sido condenado es José Luis Ballester, más conocido como Pepote. En estas imágenes le vemos acompañando a Nadal en la inauguración del fórum que NOS organizó en las islas. El exdirector general de Deportes, con Jaume Matas, empezó a colaborar con la justicia desde 2010. Fue uno de los que señaló al que era hasta entonces su compañero olímpico y amigo, Iñaki Urdangarín. El condenado es Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, con 8 años y 6 meses de prisión y una multa de más de 1,7 millones por prevaricación, blanqueo y malversación, entre otros delitos. 3 años y 8 meses es la condena para Jaume Matas en una sentencia que absuelve a la mujer de Torres, al ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y a la exconsejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Cohen. Hola, buenas tardes. La infanta Cristina no va a ir a la cárcel. El tribunal la ha absuelto del delito fiscal por el caso NOS. Sí que le impone el pago de 265.000 euros por responsabilidad a título lucrativo. La infanta Cristina ha sido absuelta de delito fiscal por el caso NOS. Solo va a tener que pagar una cuantía de 265.000 euros conjunta con su marido por responsabilidad a título lucrativo, mucho menos de los casi 600.000 euros que pedía solo para ella la Fiscalía y de los 8 años que solicitaba manos limpias. Desde la Casa Real hablan de absoluto respeto a la decisión judicial y aunque su abogado se mostraba muy satisfecho, la infanta no está del todo contenta. La ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán. No saben de momento si va a recurrir la sentencia y está por ver si el fiscal Orrac pide su ingreso inmediato en prisión. Entre los políticos hoy las reacciones no se han hecho esperar. España es un Estado de Derecho, que todo el mundo está sometido al imperio de la ley, que nadie está por encima ni al margen de él. Que me alegro es de que los procesos judiciales toquen a su fin. Creo sinceramente que este también ha sido un juicio ejemplar. Políticamente nos parece insuficiente. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es limpiar la herida de la corrupción. El gran condenado, su abogado, ha asegurado que la infanta está disgustada por la condena de su marido. Audiencia de Palma, David Junquera, buenas tardes. El proceso judicial contra la infanta termina aquí.
Buenas tardes. Sí, con toda probabilidad aquí acaba el periplo, la singladura judicial de la infanta doña Cristina. Hay que tener en cuenta que la única acusación que pedía para ella penas de cárcel, 8 años, por colaborar presuntamente en 2 delitos fiscales de su marido, era manos limpias, y que el propio secretario general, el que todavía es secretario general de la formación de Manos Limpias, Miguel Bernat, ya anunció que no iba a... Que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto, porque creyó y cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo. El disgusto de la infanta responde a la condena a su marido. Iñaki Urdangarín ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, fraude a la administración pública, tráfico de influencias y 2 delitos contra la hacienda pública. El cuñado del rey va a tener que pagar además una multa de 512.553 euros. Sus abogados